Ayer viendo una película con mi esposa salió una frase que ya durante la semana la había estado escuchando mucho, porque he estado escuchando unos libros, porque ahora usted los libros los puede descargar y los puede escuchar. Mira qué tremendo. Como yo le he dicho a usted en muchas ocasiones, mira, amado, utilice la tecnología para bendición. Aquí usted puede leer la Biblia y escuchar la Biblia. Yo cuando voy guiando en mi carrito, pues mire, voy escuchando la palabra del Señor. Si no voy escuchando música o escucho noticias, voy escuchando la palabra de Dios. Mire, y ahí voy, mire, si voy en una hora de tapón, es una hora que estoy escuchando palabra de Dios. Mire, pues también se pueden escuchar libros por aquí. Y entonces había estado escuchando un libro muy bueno, muy bueno. Entonces hay un capítulo del libro que se titula Memento Moris. Memento Moris. Memento Moris es una palabra latina que significa recuerda que vas a morir. Te dirá, pastor, ¿qué es eso? Recuerda que vas a morir. Así se titula por lo menos el capítulo de ese libro. Pues ayer con mi esposa, viendo una película, también hacían alusión a esa palabra, Memento Moris. Nadie le gusta pensar en la muerte, ¿verdad? A nadie le gusta pensar en la muerte. Sin embargo, dentro de la filosofía griega o de la sabiduría griega, siempre decían que era importante, por más metas y expectativas que tú tuvieras de lograr muchas cosas en la vida, que nunca te olvidaras que ibas a morir. ¿Por qué eso era importante para los filósofos griegos? Porque eso te permitía mantener los pies sobre la tierra. Y de que en esta experiencia humana no somos inmortales y que nuestro tiempo aquí se va a acabar. Y que siempre debemos tener en cuenta, más nosotros que somos creyentes, que algún día nos vamos a encontrar frente a Dios para rendirle cuenta. El apóstol Pablo más adelante habla sobre el tribunal de Cristo, ¿verdad? Hablando sobre esa experiencia de nosotros los creyentes con el Señor. Pero el asunto es que la lectura que acabamos de leer hace un momento precisamente parte de un memento moris. Había una situación trágica. Había ocurrido algo que había sido trágico para el pueblo de Israel. Era que había muerto nada más y nada menos que Moisés, el caudillo que había sacado al pueblo de Israel de Egipto y que por 40 años estuvo al frente, detrás de la columna de fuego o detrás de la columna de humo, mientras Dios iba marchando al frente del pueblo por el desierto. Detrás iba Moisés como el caudillo, como el libertador que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Por 40 años, por 2 generaciones, Moisés estuvo al frente de aquel pueblo, porque los que salieron de Egipto no fueron los que entraron a Canaán. ¿Sabe? Solamente entraron 2 de los que salieron de Egipto. Solamente 2 entraron a Canaán. ¿Y qué pasó con el resto? Probablemente cerca de 3 millones de personas. Probablemente. Cerca de 3 millones de personas. ¿Qué pasó entonces con los 2 millones y pico de personas? Murieron en el desierto. Murieron todos, menos Josué y Caleb, que entraron. ¿Saben por qué? Porque en medio de la adversidad, cuando todo el mundo decía que no, cuando todo el mundo decía es imposible, cuando todo el mundo decía no se puede, cuando los médicos decían no hay alternativa, te vas a morir, ellos decían no, Dios tiene la última palabra. Y si Dios dice que vamos a entrar a la tierra prometida. Y si Dios dice que vamos a vencer a los gigantes que están allá en Canaán, vamos a vencer a los gigantes que están en Canaán. Josué y Caleb fueron los únicos en todo el pueblo que le creyeron a Dios. Tanto así que el pueblo
el pueblo estaba preparado para apedrear a Josué y a Caleb, matarlos. Porque ellos pensaban que Josué y Caleb estaban locos, porque allá cuando ellos fueron como espías, como parte de los 12 espías, que entraron a Canaán y merodearon la tierra, ¿verdad?, por ciertos lugares, vieron que sí, que la tierra era fructífera, que había leche y miel, que en aquella tierra se producían unas uvas que parecían toronjas de grande, cada uva parecía una toronja de grande. Una cosa espampanante. Que para agarrar un banano, un guineo, tenían que cargarlo entre dos. Estoy exagerando un poquito, ¿sabes? Un poquito nada más. Pero a pesar de la abundancia de comida, ¿verdad?, de alimentos y todo eso, imagínese usted caminando por años, usted caminando por un desierto que lo único que ve es arena y más arena. De momento usted ve unos prados verdecitos con unos árboles, unas flores, unas plantas, unos árboles con fruto abundante, aves de los cielos, animales del campo, ver riachuelos. Imagínese usted ver todo eso. Después de llevar tiempo caminando por un desierto, mire, se maravilla cualquiera. Y Josué y Caleb vieron todo eso y se maravillaron y dijeron: esta es la tierra que Dios nos prometió, y si Dios dijo que era para nosotros, es para nosotros. Amado, porque no te debe caber ninguna duda de que si Dios te prometió algo, Él no miente, Él cumple su palabra. Si Él dijo que algo es tuyo, eso es tuyo. Si Él dijo que algo te pertenece, eso te pertenece. Si Él dijo que Él va a hacer algo en tu vida, créelo que Él va a hacer algo en tu vida. Si Él prometió salvación para ti, para tu familia, créelo que entonces hay salvación para tu familia. Si Él prometió sanidad, créelo que Él prometió sanidad. Eso viene, eso llega. Créele a Dios. Y Josué y Caleb fueron los únicos que le creyeron a Dios. El resto, ¿en qué se enfocó? ¿En qué puso su mirada? Había buenos frutos, había unos prados verdes hermosos y demás, pero allí habían gente que estaba preparada para la guerra. Habían pueblos que tenían sus ejércitos con espada, con lanza, con carros, con caballos, con tanques de guerra, con aviones, con bombas molotov, con todo eso. Y habían también una especie de gente que eran gigantes. No es que eran altos, ¿sabe? No eran altos. Alto soy yo, que mido casi 6 pies. Alto soy yo. No eran altos, eran gigantes, ¿sabe? Y cuando la Biblia habla de gigantes, parecido como a Goliat, está hablando de personas de más de 10 pies de alto. De 10 a 12 pies de alto, ¿sabe? Usted sabe lo que es una persona de 10 a 12 pies de alto. Pero no es que sean 12 pies de una altura de alguien así, todo ñemado, todo anémico, flaco, que tú lo soplas y se cae, que hace como el junco cuando sopla el viento, que hace así. No. Una persona de 12 pies, pero que sea preparado para la guerra, que sea, mire, así como madera, fuerte, con esos molleros, con esos músculos, parecido a He-Man. Mire, de hecho, que esta semana salió el anuncio de la película de He-Man, que viene para junio. Para los ochentosos, va a salir He-Man para junio, para los ochentosos. Pues imagínese usted ver así, alguien así como madera, fuerte, ¿verdad? Ancho, pero de 12 pies de alto. De 12 pies. Mire, eso es una montaña. Tú estás viendo una montaña. Pues los días que fueron con Josué y Caleb dijeron: no, espérate. Allá hay frutos, sí, allá hay abundancia de comida y allá los prados son hermosos y los valles y todo eso, pero allá hay una gente que son gigantes, que están preparados para la guerra. Hay unos pueblos que tienen unos ejércitos que si nosotros entramos allí a la tierra de Anac, ante ellos nosotros parecemos insectos. Así dijeron, langosta. Y la langosta es una especie de saltamonte. Dijeron: ante esos gigantes nosotros vamos a parecer insectos. Entonces el pueblo gritó y el pueblo rasgó sus vestiduras y empezó a gritar y empezó a reclamarle a Moisés: Moisés, ¿y para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de allí? Entonces el pueblo empezó a victimizarse y entonces el pueblo empezó a romantizar la esclavitud.
escuche bien, el pueblo comenzó a romantizar la esclavitud. En Egipto ellos eran esclavos. ¿Cómo es la vida de un esclavo? Un esclavo puede tomar decisiones. Un esclavo es libre. Un esclavo puede salir de su casa cuando le da la gana. Un esclavo puede comer lo que le da la gana. Puede vestir lo que le da la gana. No, es un esclavo. Pues ellos empezaron a romantizar la esclavitud. Ay, allá en Egipto, yo me acuerdo esas ollas enormes de vianda, esos calderos grandes que había de carne y de abundancia. Ay, yo me acuerdo esos calderos cuando nos sentábamos, mira así, que nos daban latigazos, que nos azotaban, que nos mataban, que nos humillaban. Pero había abundancia de carne, había abundancia de pan, había abundancia de comida. Y Moisés nos ha traído aquí a este desierto a matarnos de hambre y ahora meternos a una tierra donde los gigantes nos van a aplastar como insectos. El pueblo se puso en histeria, en modo de alarma. Y Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Dijeron, no, sí, allá hay gigantes, sí, allá hay pueblos que están armados, sí, allá hay ejércitos, pero Dios nos dio una palabra, y el mismo Dios que ha estado con nosotros en este desierto, que nos ha guardado, que nos ha protegido, que nos ha alimentado, que nos ha suplido, es el mismo Dios que va a entrar con nosotros a la tierra prometida y se va a enfrentar a los gigantes, se va a enfrentar a los ejércitos, se va a enfrentar a los enemigos. Y si para esos gigantes nosotros somos insectos, para Dios esos gigantes van a ser hormiguitas. Y como ellos se mantuvieron firmes y estuvieron a punto de morir, el pueblo los quería apedrear. Moisés tuvo que intervenir porque si no los mataban a Josué y a Caleb. Pero como se mantuvieron firmes, Dios dijo, bueno, como la cosa es así, porque recuerde, Dios es justo, ¿sabe? Dios es justo. Y como nadie del pueblo creyó, solamente Josué y Caleb, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Dile a este pueblo que ninguno de ellos, como ellos no me creen a mí, ninguno de ellos va a ver la tierra prometida. Ninguno va a entrar. Solamente Josué y Caleb. Así fue. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú llevas años esperando una promesa y que cuando tú estás a punto de entrar, por falta de fe, Dios te dice, no me crees, pues ahora no lo vas a recibir. Ay, Señor, pues después de 20 años, después de 30 años, después de tantos años, ahora al final tú me dices que no. Bueno, ¿tú crees o no crees? ¿Crees o no crees? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Hay que creerle a Dios. Amado, la fe no es un asunto de la razón. A Dios no podemos tratar de entenderlo. A Dios hay que obedecerle, hay que creerle, hay que tener fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la seguridad de lo que tú estás esperando, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Todavía no lo tienes, viene en camino, pero tú estás viviendo como si lo tuviera. Todavía no lo estás viendo, pero tú estás tan y tan seguro y sientes como si lo estuvieras viendo frente a tus ojos, como si lo estuvieras palpando, y comienzas a darle gracias a Dios por la bendición, aunque no ha llegado, pero en fe tú dices, gracias porque estoy sano, gracias por la provisión, gracias porque has salvado a mis hijos, gracias porque has salvado a mi familia, gracias porque no me han quitado la casa, gracias porque no me han quitado el carro, gracias porque no me han despedido, no he perdido el empleo, gracias, y todavía no lo estás viendo, pero en fe lo estás experimentando y le estás dando gracias a Dios. Eso es fe. Cuando Pedro allá estaba entrando por la puerta de la hermosa, que se encuentran al cojo, Pedro y Juan, lo que le dicen al cojo es, mírame a los ojos. En el nombre de Jesús, toma tu lecho, levántate y anda. No le dijeron a aquel cojo, mira, piénsalo bien, medítalo, respira profundo, deséalo en tu corazón, abre tus ojos y tus manos al cielo, inhala ese aire, exhala. Piénsalo bien, lleva este cántico. No, fue una palabra de acción, fue una palabra de fe. El hombre estaba allí sentado, postrado,
tal vez recostado, cojo, pidiendo limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, míranos a los ojos, míralo. Y lo tomaron por los brazos, lo tomaron. Y mientras lo levantaban le decía, levántate y camina. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando el hombre hizo el intento de pararse, se paró. Y cuando hizo el intento de caminar, caminó. Es decir, amado, la fe tiene que moverse, la fe tiene que ejecutarse. Entonces, ese era el contexto en esta historia. Habían pasado 40 años, Moisés ya había muerto. Aquellos cerca de 3 millones de personas que habían salido de Egipto ya habían muerto. Solamente quedaba Josué y Caleb y los que nacieron en el desierto. Porque los que salieron de Egipto, que llegaron al desierto, pues, imagínense por 40 años, ¿cuántos muchachitos, cuántos bebés no nacen en 40 años? Nacen mucho, ¿verdad? De 3 millones de personas, cerca de 3 millones de personas, en 40 años no nacen bebés. Se supone, a menos que hayan sido como Puerto Rico, que ya no nacen bebés. Los jóvenes no quieren parir, ¿verdad? Y eso es triste, ¿sabes? En 30 años Puerto Rico va a ser un país de viejos. Puerto Rico se está convirtiendo en un país de viejos. Los jóvenes no quieren parir. Ahora los jóvenes los que quieren tener son perrijos. Perrijos. O gatijos. Eso es lo que quieren tener los muchachos. Perrijos o gatijos. Ay, es que el costo de vida está alto, es que criar un muchacho es una responsabilidad. Que se lo digan a nuestros abuelos, que nuestras abuelas y bisabuelas, ¿cuánto parían esas mujeres? ¿Ah? ¿Cuánto parían? No parían 1 ni 2. Eso era, mire, eso era 18. Mire, aquí en San Lorenzo hay una familia que de hecho, nuestra hermana Alejita, ¿verdad? Sigan orando por la hermana Alejita, ¿verdad? Y por su salud y fortaleza para su vida. Pero la hermana Alejita Dones tuvo 54 hermanos. La familia Dones aquí en San Lorenzo, 54 hermanos. Así que eso hay que decirle usted y tenga. Usted y tenga. ¿Ah? Mire. Por eso nos como ahora, muchachos. Los muchachos no quieren parir, ¿verdad? No quieren parir. Entonces ahora nosotros, pues, ahora los que estamos más mayorcitos, pues ahora, pues, tenemos que esperar a que par de añitos, pues, mire, Puerto Rico va a ser de viejo. Va a ser de viejo. Pero en aquella época no. En aquella época, ni la de nuestros antepasados, ni la de este momento bíblico que estamos hablando. Imagínense 3 millones de personas por 40 años, ¿cuántos bebés no nacían? Y en 40 años, ¿cuántos niños no crecían? Y en 40 años, ¿cuántos adolescentes o jóvenes no se enamoraban y se casaban y tenían bebés? O sea que en 40 años toda aquella generación que salió de Egipto murió, pero en el desierto nació toda una nueva generación. Esos fueron los que acompañaron a Josué y a Caleb a entrar a la tierra prometida. Los que entraron a la tierra prometida no fue una generación que tenía el recuerdo de los calderos de carne y vianda de Egipto. Los que entraron a la tierra prometida no eran los que arrastraban el recuerdo y la añoranza de una esclavitud. Los que entraron a la tierra prometida fue una generación que nació en un desierto, en medio de arena, de mucho sol. Una generación que ellos durante toda su vida aprendieron a ver que la provisión de Dios. Una generación que cuando ellos nacen, ya ellos nacen experimentando que del cielo Dios les mandaba pan. Que cuando hacía falta carne, Dios enviaba carne.
Que cuando hacía falta agua, la peña brotaba agua y ellos tomaban agua. Una generación que nació experimentando que le ponían unos zapatitos al bebé y mientras ellos crecían, el piecito crecía y el zapatito crecía. Le ponían una ropita y mientras ellos crecían, la ropita iba creciendo con ellos. Fue una generación que nació en un desierto, pero nació experimentando lo sobrenatural. Esos fueron los que entraron a Canaán. Los que experimentaron la provisión de Dios de forma sobrenatural. Dios les daba pan, Dios les daba carne, Dios les daba agua y la ropa crecía con ellos. Mire qué tremendo. Fue una generación que cuando ellos nacieron, ellos lo único que vieron en su vida era que para ellos moverse como pueblo, la nube, la Shekinah de Jehová tenía que moverse. Entonces ellos se movían. Si la Shekinah de Jehová se detenía, entonces ellos se detenían y montaban las carpas de las tiendas. Y ahí se quedaban acampando. De momento la nube se movía, sonaban los cuernos y entonces ellos desmontaban las tiendas. Vámonos muchachos, familia, monten que Jehová se está moviendo. Así que nosotros tenemos que caminar detrás de Jehová. Porque Jehová es el que está marcando el camino. Jehová es el que está diciendo por dónde y cuándo es que vamos a pasar. El pueblo caminaba detrás de la nube, no al frente. Detrás, la nube se movía, ellos se movían. La nube se detenía, ellos se detenían y acampaban. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, amados, la iglesia. Caminar detrás de Dios. Y para eso nosotros tenemos que conocer la voluntad de Él para nuestra vida. Si Dios dice que sí, amén, Dios dijo que sí. Si Dios dijo que no, pues no. Aunque yo lo quiera, Dios dijo que no, pues no. Si Dios te dice mueve un pie, tú mueves un pie. Si Dios te dice quédate quieto, yo me quedo quieto. Caminar detrás de Dios, no tomar mis propias decisiones, sino que yo sigo detrás de la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, Moisés murió y aquella generación que había nacido en el desierto, que ellos habían visto a Moisés, habían visto el liderato de Moisés. Habían visto cómo Dios se le revelaba a Moisés y cómo Dios utilizaba a Moisés y a Aarón en aquel desierto. Ahora están llorando la partida, la muerte, memento moris. Estaban llorando la muerte de su líder, de Moisés. Ya Aarón había muerto. María o Miriam habían muerto ya. El hermano de Aarón y Moisés, la hermana de Aarón y Moisés ya había muerto. Quedaba Moisés y Moisés muere. Para colmo, no solamente Moisés había muerto, sino que no podían hacerle luto, no podían velar el cuerpo, no podían enterrarlo tampoco, porque Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés. Mira qué problema. Era un duelo irresuelto, un luto que no se podía cerrar, porque no había cuerpo. Sabían que había muerto, pero ¿dónde estaba enterrado? Nadie sabe. Nadie sabe hasta el día de hoy dónde Dios enterró a Moisés. Así que ellos tuvieron que quedarse simplemente con la noticia de que Moisés había muerto y Dios lo enterró. ¿Por qué Dios lo enterró? Bueno, no le voy a contar el chisme ahora, pero usted léalo en la carta de Judas. La carta de un solo capítulo que está antes de Apocalipsis. Ahí se cuenta el chisme de cómo fue lo que pasó, qué fue lo que pasó ahí. Por qué Dios enterró y cómo fue lo que Dios hizo y qué, porque ahí hubo un chisme tremendo, ¿sabes? Un chisme tremendo. Imagínense un chisme entre el arcángel Miguel y Satanás. Imagínense qué chisme. Pero eso lo lee usted después, porque se supone que usted lea la Biblia en su casa. Se supone que usted lea la Biblia en su casa. Usted no puede leer la Biblia solamente cuando viene aquí al templo. Usted se supone que lea la Biblia en su casa. O usted come solamente cuando está en la calle y se mete a algún restaurante. Usted come solamente ahí. Cuando usted está en la calle y dice, cuando Rubén le dice a Margarita, ay Margarita, hoy vamos para Chile. Después del culto, Margarita, vamos para Chile. Me invita, ¿sabe? Margarita, hoy vamos para Chile cuando salgamos del culto. Ellos no comen solamente ahí. Ellos tienen que comer ¿dónde más? Pues en su casa, porque si no, imagínense, tienen que comer en su casa. Pues usted no puede comer solamente aquí, se come. ¿Qué se come aquí? ¿Qué se come aquí?
¿Qué se come aquí? La palabra, la Biblia. La Biblia es como un rollo que Dios le dijo al profeta: cómete el rollo, cómete la Biblia. Al principio te vas a ver un poquito amargo, aleluya, o te vas a ver dulce, y cuando llega al estómago lo vas a sentir un poquito amargo, pero te va a hacer bien, es saludable. Cómete el rollo, cómete la Biblia. Aquí venimos a comer Biblia, pero no solamente se come aquí. Usted tiene que comer Biblia también en su casa, ¿sabe? Así que usted se lee ese capítulo de Judas, ¿verdad? No es Judas el Iscariote. Judas el Iscariote no escribió nada. Por lo menos aquí en la tierra no escribió nada. No sé si allá en el inframundo escribió algo, pero aquí en la tierra no escribió nada. Ese Judas que aparece en esa carta antes de Apocalipsis es Judas, el hermano del Señor. ¿Está bien? Porque Cristo, no me diga que usted no sabe que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Que usted no sabe, usted todavía está con la mentalidad católica romana, ¿en serio? Que usted se llama evangélico y todavía tiene la mentalidad católica romana. ¿En serio? Que usted no sabe que la Biblia dice que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Y parte de esos hermanos escribieron en la Biblia. Santiago, el libro de Santiago, fue hermano del Señor. Jacobo fue hermano del Señor. Ese Judas fue hermano del Señor. Fueron parte de los hermanos del Señor, hermanos de carne y sangre del Señor. Bueno, eso, Pastor Madera, traiga eso para un estudio bíblico, para quitarle esos vestigios del catolicismo romano, quitarle esos vestigios. Pero atiéndame acá, mire, entonces el pueblo de Israel está en ese predicamento, en ese asunto, en ese problema. ¿Qué vamos a hacer? Se murió Moisés, pero lo que el pueblo no sabía, o muchos de ellos no sabían, era que antes que Moisés muriera, ya Dios le había dicho a Moisés: unge a mi siervo Josué, porque cuando tú te mueras, el que se va a quedar al frente es Josué. Y Josué no fue un líder que cayó del cielo. Josué no fue un líder que Dios lo nombró de la noche a la mañana, no. Josué siempre estuvo al lado de Moisés desde que salieron de Egipto. De hecho, cada vez que el pueblo de Israel tenía que librar una batalla en el desierto, quien estaba al frente de la batalla era Josué. Cada vez que Moisés tenía que subir al monte a encontrarse con Dios porque Dios le iba a hablar, quien acompañaba a Moisés era Josué. Así que Josué, desde que salió de Egipto, Josué se había convertido en la sombra de Moisés. Ahí hay una enseñanza bien profunda, ¿sabe? Le voy a dar el extracto porque el mensaje no es ese. ¿Usted quiere liderato? ¿Usted quiere líder? Arrímese. ¿Usted quiere ser líder? Arrímese a un líder. ¿Usted quiere ser líder? Acérquese a un líder y aprenda de ese líder. Vuélvase la sombra de ese líder. Esté ahí mano a mano con ese líder y usted se va a convertir en un líder. Pero si Josué, en vez de haber sido la sombra de Moisés, estar siempre al lado de Moisés, Josué siempre hubiera estado al lado de aquellos que murmuraban y señalaban que Dios los mató en el desierto. ¿Se acuerdan la historia de los hijos de Coré? Los hijos de Coré fueron una familia, una tribu que se puso a hablar mal de Moisés y de Aarón. Pero yo no sé qué tanta cosa Moisés. Si Dios utiliza a Moisés y a Aarón, Dios no puede utilizar también a nosotros. Si Moisés hace milagros y Aarón también, nosotros también podemos hacer milagros. Esos fueron los hijos de Coré. ¿Y sabe qué Dios dijo? Mire, se formó tanta y tanta discusión que los hijos de Coré armaron una rebelión dentro del pueblo. Armaron una rebelión y se confabularon con gran parte del pueblo y contaminaron al pueblo y le dijeron: mira, Moisés y Aarón, no, el mismo Dios que está con Moisés y Aarón está con nosotros. Los mismos milagros que ellos hacen los podemos hacer nosotros. El mismo Dios que le habla a ellos nos puede hablar a nosotros. Y se confabularon, hicieron una rebelión tan y tan grande que llevaron contra la espada y la pared a Moisés y Aarón y estuvieron a punto de apedrearlos. Y Moisés dijo: mire, esto es sencillo, no tenemos que pelear.
Esto es sencillo. Esto es sencillito, mi gente. Yo voy a orar. Aarón y yo vamos a orar. Y que Dios diga, si Dios los va a utilizar a ustedes también, pues Dios lo va a decir. O si Dios nos va a utilizar solamente a nosotros, pues Dios lo va a decir. O si es a todos nosotros, pues Dios lo va a decir. Esto es sencillito, mi gente. No hay que matarse. Y Moisés oró. Y cuando Moisés ora, la Shekinah de Jehová inunda el templo. Y cuando la nube de Jehová inundaba aquel templo, la gente temblaba. Porque era la nube llenando, una nube que descendía del cielo, que aquello llenaba aquel templo. Se escuchaban truenos, centellas y aquello temblaba, la tierra temblaba. Y la gente, imagínate, claro que cogían miedo. Y la Shekinah de Jehová inundó todo aquello. La presencia de Dios llegó. Y se escuchó la voz audible de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que Dios dijo? Moisés y Aarón, échense para atrás. Porque esta gente, a los hijos de Coré, hoy mismo me los llevo y van a descender vivos al infierno. Mire, y así fue. La tierra se sacudió, la tierra se abrió y se tragó vivos a la familia de Corea, que era casi un clan, casi una tribu, un clan. Se los tragó a todos vivos, con sus animales, con las tiendas, con las propiedades, todos vivos al infierno. Eso está ahí, léalo. Pues Josué y Caleb, por lo menos Josué no fue parte de los que se confabuló con ellos, no. Josué se mantuvo al lado del líder. Porque parte de nuestra sabiduría de los jíbaros, la sabiduría de los jíbaros crearon un refrán entre muchos que decía: al que al buen árbol se arrima, ¿cómo es? Al que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y Josué se arrimó siempre al buen árbol. Josué se arrimó al líder. Por lo tanto, se convirtió en un líder. Si tú estás siempre cerca del líder, hermano, ¿qué puedo ayudar? Hermano, ¿qué puedo? Si usted se arrima al lado del presidente o al lado de la presidenta, al lado del líder de misiones o de la líder de misiones, o al lado de los líderes de evangelismo, o al lado de los líderes de damas y caballeros, o al lado del líder de educación cristiana, y usted se arrima y usted, mire, hermano, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué necesita, dime qué puedo hacer. Si usted se arrima constantemente, usted también se convierte en un líder. Arrímese a Moisés, no se arrime a Coré. Arrímese a Moisés y va a obtener la bendición de Dios. No se arrime a Coré, que Coré lo que hacía era criticar, murmurar, ir en contra de los hijos de Dios, ir en contra de los siervos de Dios. Y mira el final que tuvo Coré, y mira el final que tuvo Josué, que siempre estuvo al lado de Moisés. Arrímese al lado de los líderes y no se arrime al lado de los Coré de la vida, que simplemente se dedican a criticar, a juzgar y a murmurar, que de hecho la murmuración es pecado, ¿sabes? La murmuración es pecado. Por eso Dios sacó a la hermana de Moisés y de Aarón, la sacó fuera del campamento y le dio una lepra que estuvo 7 días fuera del campamento. Una mujer que Dios había dicho que era profetisa. María era una profetisa. Bueno, el asunto es que ahora el pueblo está triste, llorando. Moisés se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo pienso, ¿verdad?, que Josué, aunque había sido ungido por Moisés, aunque Josué estaba claro en su corazón de que él era el sustituto de Moisés, él iba a introducir al pueblo a Canaán. Yo me imagino, ¿verdad?, porque Josué era un ser humano de carne y hueso como usted y como yo. Yo pienso, ¿verdad?, por razones obvias y por lógica, me imagino que a Josué también le llegaron dudas en este momento. Ahora Moisés había muerto, Dios lo sepultó, nadie sabía dónde estaba enterrado. No había evidencia, ¿verdad?, para que el pueblo momificara aquel cuerpo. Porque si alguien moría en el desierto, lo que hacía era que, recuerda que el pueblo de Israel
había salido de Egipto. En Egipto eran expertos en las ciencias mortuorias. Egipto era experto en eso. Si alguien sabía momificar un cuerpo, eran los egipcios. Bueno, todavía hay momias por ahí que abren los sarcófagos y están casi enteras. Imagínense. Y de eso van miles y miles de años. Egipto era experto en eso. Y no le quepa duda que los que salieron de Israel salieron con ese conocimiento y se lo pasaron a su generación que nació. O sea que el pueblo de Israel venía con un conocimiento que muy probablemente, esto soy yo, ¿sabes? Esto es fuera de la Biblia. Esto es mi percepción. Tal vez por eso fue que Dios enterró a Moisés y no quería que el pueblo tuviera el cuerpo, porque lo hubieran momificado, si lo hubieran pasado para Canaán, lo hubieran adorado y todavía en Israel tuviera el cuerpo de Moisés en una cripta y el pueblo allá adorándole. O sea, ¿quién sabe, ¿verdad? O a lo mejor no el pueblo de Israel, pero alguna otra nación, algún otro pueblo. Entonces, Josué se enfrenta al pueblo, ya una vez Moisés había muerto, y Dios le habla a Josué. Cuando Dios le habla a Josué, después de haber sido ungido por Moisés, significa entonces que Dios quería reafirmar, Dios quería quitar del corazón de Josué cualquier duda, cualquier inquietud que había en el corazón de Josué. Así que, mire este verso tan tremendo. Vuélveme al verso 8, Alicia, al verso 8. Quiero ir deteniéndome en esto, iglesia. Parte de las palabras que Dios le dijo a Josué. Parte de las palabras. Recita siempre el libro de la ley. En la versión Reina Valera dice retén, mantén. Recita siempre el libro de la ley, la palabra de Dios. Requisito para los líderes, requisito para los que van a trabajar este año en el programa de la iglesia, requisito para toda la iglesia. Retén la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Recita siempre el libro de la ley. Habla la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, atesórala en tu corazón. Medita en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí meditan en la palabra de Dios? Mira, amado, hay que meditar en la palabra de Dios. Mientras tú estás fregando allá, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque, ay Señor, qué lindo es ese salmo. Aunque ande en lugares, ay Señor, pero ¿qué quiere decir eso? Y mire, y estás meditando, Señor, ¿y cómo yo aplico eso? Y entonces, ¿qué tú estás haciendo? Mira, estás fregando los platos y estás meditando en la palabra del Señor. Medita en la palabra del Señor. Recita siempre el libro de la ley y medita en él. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Algunas veces, cuando te acuerdes. Cuando no tengas más nada que hacer, cuando no tengas nada que buscar en Netflix. De día y de noche. De día y de noche. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en este siglo XXI, amado? Que las redes sociales y la tecnología nos roban tanto tiempo. No voy a decir que no voy a decir que nos roban. No. Porque no nos roban. Nosotros le estamos dando ese tiempo. Porque robar es que alguien te quite en contra de tu voluntad. Y tú no estás sentado y de momento el celular te agarra por la mano, el celular te obliga a que tú abras la pantalla y el celular te obliga a abrir las redes sociales y el celular te obliga. No, aquí nadie te está obligando, eso lo hacemos nosotros. Así que vamos a quitar la palabra robar. Nosotros le estamos dando nuestro tiempo a las redes sociales, le estamos dando nuestro tiempo a la tecnología, le estamos dando nuestro tiempo. Y no es que eso sea pecado, no es que eso sea malo, no estoy diciendo eso. Yo también tengo redes sociales y las utilizo. El asunto es cuando no tenemos cuidado en hacer un balance del tiempo y permitimos que eso nos robe el tiempo, nos quite tiempo de la palabra de Dios. Que aquí la Escritura te está diciendo que medites en ella de día y de noche.
de día y de noche. Y el Señor siguió dando el consejo a Josué: cumple con cuidado todo lo que en él, ¿en dónde en él? En la Biblia, en el libro de la ley, en la Escritura. Cuídate de cumplir con cuidado todo lo que en ella, hablando de la Biblia, todo lo que en ella está escrito. Así que no solamente lee la Biblia, hay que leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche y cumplirla. Eso es parte del consejo que Dios, no Moisés, Dios le está dando a Josué. Biblia, palabra de Dios, el rollo de la ley, la Escritura, la palabra del Señor. ¿Sabe qué problema tenemos en este siglo XXI en relación a la iglesia? Que se ha metido tanta ideología y tantas cosas que son como un caballo de Troya, tantas cosas del positivismo, de filosofías orientales y de tantas cosas que alejan a la iglesia o a los creyentes, ¿verdad? No voy a decir iglesia, a los creyentes. Alejan a los creyentes de la Biblia y de la voluntad de Dios. ¿De cuántos pastores yo no he escuchado que hacen yoga? Yoga. ¿Usted sabe de dónde viene el yoga? El yoga viene de filosofías orientales. Claro, hay distintos tipos de yoga, estoy consciente de eso. Pero la base es la misma. La base es la misma. Pastores que hacen yoga. Pastores que tratan de hacer meditaciones trascendentales y tratar de que su alma salga del cuerpo y hacer viajes astrales. Yo he escuchado todo eso, ¿sabes? Pastores que creen en viajes astrales. Un viaje astral es donde la persona cree que su espíritu sale del cuerpo y se va por ahí a dar vueltas. Se va por ahí, déjame ir a la casa de Tití. Pero se va en el espíritu. Y allá ve a la tía cocinando y ve a la tía planchando, pero la tía no lo ve porque lo que está ahí es el espíritu. Y después dice, ay, pues déjame volver a mi cuerpo. Y allá vuelven. Esos son viajes astrales. Usted sabe que hay cristianos que creen en eso. Hay cristianos que creen en la reencarnación. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. Y reprenda a Buda. Y reprenda a todos esos pájaros. Hay cristianos que creen en la reencarnación. Enseñanzas y filosofías que están en contra de la Biblia. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección. El que está muerto en Cristo, mire, está esperando la promesa de ¿qué? De resurrección. Y va a resucitar en un cuerpo de gloria, con una apariencia semejante a él, porque vamos a saber quién es la persona, nos vamos a conocer, ¿sabe? Que no tenga duda, que no, sí, nos vamos a conocer. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque Cristo habló de eso. Sencillo. Cuando usted y yo resucitemos, que estemos en ese cuerpo de gloria, nos vamos a conocer. Yo voy a saber que tú eres tú y tú vas a saber que soy yo. Cristo habló de eso. Que usted no lo sabía. Que Cristo trajo la historia, no la parábola. Cristo trajo la historia del rico y Lázaro. Y que el rico murió y Lázaro murió. Y que cuando el rico allá en el infierno, el rico abre sus ojos y se encuentra que está siendo atormentado por una llama. Y está desesperado, todo asustado, todo lleno de dolor y de miedo, de confusión. Y que allá a la distancia vio a Abraham y vio a Lázaro. ¿Cómo él conoció a Lázaro? ¿Cómo él lo conoció? ¿Acaso Lázaro tenía un letrero en el pecho que decía Lázaro? Él conoció a Lázaro allá. Y dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro acá. Que moje la punta de su dedo y aunque sea que me eche unas gotitas de agua aquí en la lengua por lo menos. Y allá Abraham le dijo, mira, mijo, los que estamos acá en el paraíso no podemos cruzar allá, que es el área de tormento. No se puede. Ni ustedes pueden venir acá ni nosotros allá.
Ay, pues, Padre Abraham, por favor, envía a alguien de aquí que vaya allá en vida y le avisa a mis hermanos cómo se experimenta acá. ¿Qué pasó ahí? El rico se acordó de su familia. El rico se acordó de todo lo que había dejado en tierra. ¿Cuál es la enseñanza? Que en el otro lado tú no pierdes memoria. Tú te vas a acordar de todo. Y nos vamos a conocer y nos vamos a acordar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en esa experiencia que estemos en cuerpo glorificado, nuestros sentimientos y nuestras emociones van a ser distintas, porque nos vamos a amar y nos vamos a ver como hijos de Dios. Y el amor de Dios nos va a inundar y nos va a llenar. Por lo tanto, no va a haber espacio para los temores que sentimos aquí, para los prejuicios que sentimos aquí, para las preocupaciones que sentimos aquí. Allí, no, en ese cuerpo glorificado, no va a haber espacio para eso, porque el amor de Dios y la presencia de Dios lo inunda todo. Imagínense, un cuerpo glorificado. Pero nos vamos a acordar. Pero no vamos a sentir el dolor ni la preocupación. Ay, Señor, es que tanto que yo le prediqué a fulano y mira, y no está aquí y se quedó y ahora, Dios mío. Eso usted no va, ese dolor usted no lo va a sentir, porque vamos a estar inundados por la gracia, la gloria, el amor de Dios. Y la Biblia dice que vamos a entender cómo fuimos conocidos. Vamos a entender el panorama completo de que Dios siempre ha sido justo y cada ser humano ha tenido las oportunidades suficientes en esta vida para llegar a la vida eterna. Así que, en ese sentido, cuando Josué le está hablando al pueblo y se presenta y Dios le habla, Dios le está diciendo, mira, recita la Biblia, recita el libro de la ley, medita en ella de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito. Esa es la fórmula. Mire la fórmula que Dios le está dando. 1 más 1 es ¿qué? 2 más 2 es igual a ¿qué? 4 más 4 es igual a ¿qué? 8. Pues mire la fórmula. Aquí es 1 más 1, 2. Recita la Biblia, medita en ella, cúmplela, vívala, es igual, así prosperarás y tendrás éxito. Leer la Biblia, más meditar en ella, más cumplirla, es igual a prosperar y tener éxito. ¿Ve la fórmula? ¿La ve? ¿La ve como yo la veo? Sí. Está clarita la fórmula. Esa es la fórmula de Dios, ¿sabe? Usted quiere tener una vida próspera. Usted quiere tener éxito. Los jóvenes, Daniel, jóvenes como Daniel que quieren tener éxito. Éxito en la vida, éxito en un matrimonio, éxito económico, éxito en todo. Mire, esta es la fórmula, jóvenes. Lee la Biblia, medita, vívela. Y el resultado es prosperidad y éxito. Eso es todo. Sencillo. Todo está sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla del carácter de Dios y habla sobre el propósito de Dios para tu vida. Lo que Dios quiere para ti, eso está escrito ya en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está esperando para tu vida? Ya eso está escrito. Entonces, Dios le da la fórmula a Josué. Josué, ahora que tú vas a ser líder, ahora que tú vas a estar al frente, ahora que tú vas a ser el sustituto de Moisés, tranquilo, aquí está la fórmula, Josué, perdón. Aquí está la fórmula. Haz esto y vas a tener éxito. Haz esto y vas a prosperar. Haz esto y vas a ser tremendo líder. Haz esto y vas a sobresalir como líder delante de este pueblo. Lee la Biblia, medítala, vívela, cúmplela y vas a tener éxito y prosperidad. Eso es todo. Y es la fórmula que Dios le da al liderato en esta hora. Todos esos líderes que fueron nombrados en asamblea el domingo pasado y que usted va a trabajar este año, ya sean misiones, evangelismo, educación cristiana, damas y caballeros, los niños, acción social, actividades especiales. Aquí está la fórmula, jóvenes. Aquí está la fórmula para tener éxito en ese trabajo.
Aquí está la fórmula para nosotros, iglesia, para tener una vida próspera y con éxito. Verso 9, Alicia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero analicemos por un segundo la expresión que Dios está utilizando. Mira que te mando. Es una orden. Es una orden. Dios está ordenando. Yo te lo ordeno, te lo he ordenado. Mira que te mando. Es un mandato, es una orden. Yo te lo ordeno. Sé fuerte y valiente. Llama la atención que cuando tú quieres motivar a alguien, tú no motivas a nadie así. Cuando tú estás motivando a alguien y tú quieres darle ánimo a alguien, tú primero puedes, ¿verdad? Si tienes mucha confianza, le pones la mano en el hombro y le das una sobadita por aquí, por el hombro, por la espalda. Mira, fulana, echa para adelante, fulano, echa para adelante. Y uno le habla en ese tono de voz bien suavecito, bien sutil, bien sweet. Bien sweet. Como Tito le habla a Margarita, así bien sweet. Bien dulce. Bien suavecito. Pues uno va así. Pero Dios no le habló así a Josué. Le dijo: Josué, te estoy dando una orden. Te ordeno que seas fuerte. Te ordeno que seas valiente. Era un mandato. ¿Usted sabe a qué se parece esto? ¿Sabe a qué se parece esto? Cuando los niños están corriendo o están caminando y de momento se caen, se da una peladita y empiezan a llorar. Y la mamá o el papá le dice: mira, muchacho, levántate. Levántate y sigue caminando, que eso no es nada. Levántate y sigue, que eso no es nada. Te caíste ahora y te vas a caer después y te vas a caer mañana y te vas a caer el año que viene. Pero si te caíste, tienes que aprender a levantarte. Tienes que aprender a caminar. Tienes que aprender a seguir hacia adelante. No te quedes con esa enseñanza de que una caída es el fin. Una caída no es determinante. Te caíste, levántate y sigue. Pues se parece a eso. Es como si el niño se cae y empieza a llorar y la mamá o el papá dice: no, levántate y sigue. Eso no es nada. No ha pasado nada. No llores, no hagas el drama, sigue. Porque se trata de esto, se trata de que si te caes, te levantas. Si tropiezas y te caes, te levantas. La Biblia dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta Jehová. Pablo dice: mira, puedo estar a veces derribado, pero no estoy destruido. Yo me levanto y sigo caminando. Porque en la vida cristiana, amado, vamos a tener momentos de tropezar, vamos a tener momentos de caer, pero hay que levantarse, no podemos quedarnos en el suelo. Ya el Señor dio la orden: levántate, sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. La victoria no depende de ti. El éxito no depende de ti. El éxito va a depender de que el Señor está contigo. ¿Y por qué está contigo? Porque lees su palabra, meditas en su palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo está ahí dándote la mano, fortaleciéndote, levantándote, guiándote, protegiéndote. Y Dios le ordena a Josué: te ordeno, Josué, sé fuerte y sé valiente. Yo sé, Josué, que tal vez en este momento tienes miedo. Tal vez estás atemorizado. Tal vez tienes ansiedad. Tal vez, Josué, en este momento tienes maripositas en el estómago. ¿Y qué pasará? ¿Y cómo voy a meter este pueblo a Canaán? ¿Y cómo voy a enfrentar a los gigantes? ¿Y cómo voy a enfrentar a esos ejércitos? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo? Y tal vez todos esos pensamientos y preocupaciones estaban en la mente y en el corazón de Josué. Pero Dios le está diciendo a Josué: no es momento para el temor, no es momento para la confusión, es momento para levantarte, ser valiente y ser fuerte, porque yo estoy contigo. Y la palabra de Dios siguió: no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes. Esto no significa que el miedo no va a llegar. Aquí lo que Dios está diciendo: no dejes que el miedo te controle. No dejes que el miedo tome control de tu vida. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que el miedo te detenga. Que es algo muy común en el liderato.
Cuando queremos trabajar para el Señor, ¿cuántas dudas nos llegan a nuestro corazón? ¿Cuántas inquietudes? Inclusive para el que reparte tratados o el que evangeliza, ¿cuántas dudas no llegan al corazón? ¿Cuántas dudas no llegan a la mente? Ay, si me encuentro un deambulante y me sale con alguna actitud fuerte, o si alguien le extiende un tratado y alguien me lo rechaza, o si alguien me sale con alguna mala crianza o cualquier actitud negativa, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Todas esas inquietudes y preocupaciones llegan. Pero son los momentos de recordar la palabra del Señor para Josué y para ti, para Josué y para nosotros. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Es decir, el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios estático, no es un Dios que está pegado a la pared, no es un Dios que se queda en un solo lugar, es un Dios que se mueve, pero se mueve contigo. Es un Dios que, conforme tú estás cumpliendo su propósito y su voluntad, en la medida que tú te mueves, Él se está moviendo contigo. Tú das un paso, Dios está dando un paso contigo. Él no te deja ni te desampara. Y esto es vital, amado. Es vital y es muy importante para nuestra vida. Saber que el miedo va a tocar la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántos miedos no llegan a nuestra vida? Yo creo que si hay una emoción que está frecuente en la vida del ser humano es el miedo. Podemos sentir miedo por tantas cosas. Claro, y eso pues tiene una explicación, ¿verdad?, biológica, y tiene una explicación natural, ¿verdad? Porque si no tuviéramos miedo, si no sintiéramos miedo por nada, pues imagínense, tal vez estuviéramos muertos. Porque el miedo es lo que nos lleva a tener precaución, ¿verdad? Y tú imagínate caminando en el borde de un edificio de 30 pisos de alto. Y tú caminando por ese borde, primero que no caminarías por el borde. Porque tan pronto tú hagas así y tú mires para abajo, vas a decir, espérate, vas a sentir un frío en el estómago, en el corazón, en el pecho. El corazón va a empezar a hacer tuqui tuqui y tú dices, no, espérate, de aquí yo me alejo por si acaso sopla un viento de esos borrascosos y me tira allá abajo. Así que yo me alejo. Eso es miedo, ¿verdad? Tiene un propósito de cuidar, proteger tu vida, de no exponerte a una situación peligrosa y necesaria. Claro, eso tiene un propósito biológico. Pero el problema es cuando dejamos que ese miedo, que va a llegar constantemente, que nos paralice, que nos bloquee, sabiendo aún nosotros que el poderoso de Israel, el Dios grande, el Dios excelso, el creador del cielo y la tierra, que ya nos prometió estar con nosotros todos los días, a pesar de eso permitimos que el miedo nos paralice. Aún habiendo experimentado nosotros el poder de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, aún tenido ese testimonio y tener ese recuerdo y haber tenido esa vivencia de que yo sé lo que es el poder de Dios porque lo he experimentado, yo sé lo que es la experiencia porque lo he vivido, yo sé lo grande que Dios ha sido en mi vida porque yo lo he visto en mi vida, en mi familia, pero no lo voy a hacer. El miedo me paralizó. Es distinto. No dejar, amado, que el miedo, aunque llegue, no dejar que te bloquee ni que te paralice. El desánimo igual. El desánimo es una consecuencia del miedo. ¿Qué es el desánimo? Es lo contrario ¿a qué? Al ánimo. Y cuando tú tienes ánimo para hacer algo, ¿qué tú tienes? Motivación, energía, las ganas de hacer algo, tienes esa creatividad y mira, y vas ahí para adelante con ese proyecto y estás bien motivado, bien pompeado. El desánimo es lo contrario, pierdes toda esa motivación, toda esa energía, esa creatividad, pierdes esa estamina, esa fuerza, ese deseo de hacer las cosas. Ese es el desánimo y eso lo provoca el miedo. Ay, pero ahora me toca organizar unos cultos. Ay, pero si los hermanos no respaldan. Y si los hermanos no van. Ay, sí. Y si a quien yo ponga a predicar, predica flojo.
Ay, si los que cantan, ay, si los músicos no me van a los cultos, si los músicos no me respaldan, ay, pero es que, y si doy culto en la calle, y si llueve, y si voy, y si damos el culto y salen los perros y muerden a los hermanos, ay, que si se va la luz, ay, que si nos quedamos sin luz, que si no, mire, todas esas preocupaciones van a llegar, pero repréndelas en el nombre del Señor, que si Dios te comisionó, si Dios te nombró para hacer un trabajo, el Señor está contigo. No tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor está contigo. Y vamos para adelante en el nombre del Señor. Vamos a vencer gigantes. Vamos a entrar a la tierra prometida, porque ya el Señor lo dijo. El Señor dijo que nosotros como iglesia ya tenemos la victoria garantizada. Nuestra victoria no está sujeta a nuestra ejecución. No. Ya Él dijo que la victoria tuya y mía ya está garantizada. Y que no importa quién se oponga al trabajo de la iglesia. Puede ser el gobierno, puede ser, mire, la gente, puede ser la política, puede ser quien sea, los marcianos, los extraterrestres. El Señor dijo que ni las puertas del infierno van a detener el avance de la iglesia. Ni el infierno va a poder aguantar el empuje, el avance de la iglesia, porque la iglesia va como una locomotora de frente, que una vez arranca no hay quien la pare, no hay quien la detenga. La iglesia, el pueblo de Dios, va de frente. Una vez arrancamos, no hay quien nos pare, no hay quien nos detenga, porque no vamos solos. El Señor va con nosotros. Mire qué tremendo. ¿Cuántos planes tú tienes para este año? ¿Cuántos proyectos tú tienes para este año? Ponlos en las manos del Señor. Que si están en la voluntad de Dios, eso no hay quien lo detenga. Gloria a Dios. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a repetir. Pon todos tus planes, toda tu agenda del año, todos los planes que tú tienes para este año, ponlos en las manos del Señor. Que si están en la voluntad de Él, no hay quien detenga esos planes. Se levanten los Zambalás, se levanten los Tobías, se levante el diablo, se levante quien se levante. No hay quien pueda contra el poder de Dios y contra su voluntad. Si tú estás en la voluntad de Dios, nadie puede detener esos planes. Nadie puede detener el avance de tu vida. Ponlo en las manos de Él. Y una vez tú estés seguro que estás en su voluntad, respira tranquilamente. Y mantente enfocada y enfocado. Señor, esto es lo que tú pusiste en mi corazón. Esto es lo que tu Espíritu Santo puso en mi corazón. Esto es lo que tú quieres que yo haga. Esto es lo que vamos a hacer este año. Pues para allá voy, Señor. Voy hacia allá. No me voy a desviar ni a diestra ni a siniestra. Voy de frente. Y quien se oponga me lo llevo enredado. Quien se pare de frente y trate de oponerse, bendito de aquel que se oponga, porque se va enredado, porque yo voy con el impulso del Espíritu Santo. Yo voy con el impulso del Señor. Aleluya. El Señor está montado en esta locomotora y esto no tiene freno. Esto no hay quien lo detenga, porque el Señor está con nosotros. Póngase de pie, amado, en esta hora.